de toda maledicencia. Que todos los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo. Que todo lo que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permítame dejarte compartir pantalla. Me va a tocar que está grabando la clase con Streamlabs porque hasta ahorita no nos han dado acceso para el tema de la, ¿cómo se llama? De poder encontrar los videos de Zoom, ¿verdad? Es un grave problema por ahorita. Entonces, quiero pasar al aula virtual para explicar una parte de lo que ya está por ahí. Solo permítame seleccionar aquí el navegador. No sé si me permite ver esto. Acá. Ok, ahí está. Ustedes lo van a poder ver también en pantalla a continuación. Bien, ya les tengo el aula iniciada, no está completa porque falta que agregar todo lo que vamos a ir viendo, pero ya tienen el grupo de WhatsApp, únanse al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Algunos ya lo hicieron. Eh, en este caso, la asistencia cotidiana la vamos a pasar de la siguiente manera. Al inicio de la clase, pues aparece aquí en el aula de Moodle, entren con su única ID, luego van a plataforma Moodle 2021, entran a la clase de Doctrina Social de la Iglesia 800B, y se van a donde dice asistencia cotidiana. Si quieren, vayan entrando ahorita. Vayan entrando para que podamos ver esa parte. Entran a la asistencia cotidiana y aquí les va a aparecer la asistencia cotidiana del inicio y del final. ¿Ok? Entonces, en este caso, van a entrar a la de el inicio, de 8 a 8 y 10. Tendrán 10 minutos al principio y 10 minutos al final para colocar su presente y darle guardar. ¿Ok? Eso todos los días, todos los días. Como les digo al inicio, pues sí, deberán poner su principio, digo, su presente al inicio y al final. Si no colocan una de las marcas, digamos, recuerden que hay 10 minutos al inicio y 10 minutos al final, es tiempo más que suficiente para ir a poner un presente y guardar. Entonces, si por negligencia no la colocan, digamos, no quieren colocarla o se salieron antes y se les olvidó, entonces en ese caso queda la marca de una media inasistencia. Y esas medias sin asistencia se pueden ir acumulando para hacer asistencias. Digo, hacer inasistencia completa. Entonces, digamos que ellos marcaron el principio, no marcaron el final, ¿verdad? Tienen media asistencia y media inasistencia. Eh, y como les digo, y como recordarán en la normativa, pues con 4 inasistencias acumuladas se pierde derecho a examen. Entonces quiero ser muy enfático con ello, porque el periodo pasado decían los chicos, es que el docente no nos ayuda con la asistencia. Les estoy ayudando tremendamente porque les doy 10 minutos al principio y 10 minutos al final. Si yo pasara lista, solo habrían 3 minutos al principio. Y si usted no dijo presente, queda la falla. ¿Verdad? Aquí tendrán 10 minutos al principio, 10 minutos al final. Creo que es tiempo más que suficiente para poder colocarlo. Además, es una responsabilidad estudiantil estar presente al principio y estar presente hasta el final. ¿Verdad? Ahí lo coloco para que no se les vaya a olvidar. ¿Verdad? En este caso, pues cada uno de ustedes será responsable de colocar su asistencia y de esta manera lo hacemos más rápido porque a veces nos lleva hasta 7 minutos de clase, digo 5, de 3 a 5 minutos aproximadamente con la cantidad de estudiantes que tengo ahorita para pasar lista y es tiempo que nos puede servir para poder avanzar en la clase. Entonces, quiero utilizar el método que la universidad nos regala, nos permite colocar el listado de asistencia dentro de muy, pues hay que aprovecharlo. Entonces, lo único que deben hacer, para los que no lo han hecho todavía o acaban de entrar, voy a entrar aquí como estudiante, ¿verdad? Simplemente se van a donde está la asistencia inicial. Aquí aparece, miren, aquí está la hora, tiene que fijarse en la fecha correcta. Normalmente siempre le va a aparecer el enlace en la fecha correcta y la hora correcta. Le dan entonces, si no aparece, es porque ya se cerró. Y ahí sí yo ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Soy muy enfático con ello. Ahí sí no podrá hacer nada si no la coloca. Le dan enviar asistencia, ¿verdad? Colocan presente, en este caso, y le dan guardar cambios. Y listo. Eso es todo lo que van a hacer. Ustedes pueden corroborar si quedó correctamente guardado. Tienen que ver que en la asistencia inicial diga presente 2 de 2, ¿verdad? En este caso significa que usted colocó la inicial, ¿verdad? 2 de 2 no sé por qué lo califica como 2 puntos. No sé por qué lo califica como 2 puntos. Pero tanto la de inicio como la de final aparecerá 2 de 2. 2 de 2 del inicio, 2 de 2 del final. No sé por qué califica así el módulo de esta manera, pero igual no tiene puntaje, solo es para marcar el presente. Entonces usted fíjese que diga presente significará que usted ya grabó. Si aparece un signo de interrogación, significa que no grabó.
y no quedó guardada la asistencia, ¿verdad? Y aquí va a decir en observaciones que está autograbada y usted mismo la grabó, ¿verdad? Si de repente, por un problema de acceso, no sé, se les bloqueó la contraseña y están presentes en la clase y me dicen, Rick, fíjese que yo no puedo colocarla ahorita porque no me deja entrar con mi contraseña, entonces me dicen y yo con gusto me encargo de colocárselas, ¿verdad? Y ahí dirá grabada por el docente, ¿verdad? Entonces, pero es para esos casos excepcionales, que no ocurre siempre. Pero tendrán acceso de poder colocar ustedes mismos la asistencia. Entonces tienen todavía un minuto, los que acaban de ingresar, para colocar esa asistencia arribita en la plataforma Moodle, ¿verdad? De hecho, como acaban de ingresar algunos y como acabo de explicar esto, voy a dar un poquitito más de tiempo por si alguno acaba de entrar ahorita que escuché que entró alguien por ahí. Voy a darles todavía unos segunditos más, ¿verdad? Un minutito más, digamos hasta el minuto 15, 8 y 15, para poder colocar su asistencia cotidiana. Eso será así, al inicio y al final. ¿Qué más encontramos en el aula virtual? El banner, el saludo de bienvenida. Aquí están el sílabus del día de ayer que estaba explicando. Ahí está lo de las tareas. Están los documentos de la iglesia. Si entran a esa carpeta, van a poder ver todos estos documentos. La Rerum Novarum, Cuadragésimo Año, todos estos documentos están ahí. Solo le dan clic en el que quieran ir a ver y los va a mandar directamente a la página del Vaticano, ¿verdad? Ahí está la página del Vaticano con el documento presente. Si quieren bajarse el documento en PDF, le dan aquí PDF y lo pueden guardar en la computadora perfectamente completo, ¿verdad? En español. Lo pueden cambiar a otros idiomas si quieren leerlo en ruso, en francés, ¿verdad? En este caso está en todos los idiomas. Igual los documentos latinoamericanos están abajo también, ¿verdad? Todos los documentos latinoamericanos. Encontrarán el compendio de la doctrina social de la Iglesia y la Biblia del pueblo. La encontrarán ahí también. Aquí en esta sección van a aparecer los exámenes. De repente por el contenido que se puede ir agregando va a costar de repente llegar ahí, pero tienen un menú aquí a la parte izquierda para que puedan acceder directamente a exámenes, ¿verdad? En la parte de abajo estarán las tareas, ya están todas las tareas de los 3 parciales, para que no haya excusa de, yo no sabía, es que no sabía la fecha. Ahí está, nota, la fecha, se cierra tal fecha, ¿verdad? Nota, se cierra tal fecha. En cada uno de los enlaces, abajo, está la fecha de cierre y la instrucción de la tarea, ¿verdad? Ahí está visible para que ustedes puedan ver qué es lo que deben hacer en cada una de ellas. Eh, ya está también la película del primer parcial, ¿verdad? Del San Damián de Molokai. Está el video del segundo parcial del padre Raúl Sánchez también, ya está colocado ahí. Él es el padre Raúl. Eh, Está lo del foro también. Para lo del foro solamente entran, responden a la imagen. Digamos, voy a entrar al primer parcial, foro número 1. Entran ahí y abajo aparece el tema que yo he creado. Ahí está mi nombre, miren, Juan Manuel Castro. Y en este caso le dan, entra a este tema para responder. Deben entrar ahí, ¿verdad? Aparece la imagen con el texto que quiero que lean y la pregunta que he planteado a la luz de ese texto para que ustedes la puedan responder con su conciencia a la luz de lo que entendieron. Y en la parte derecha, en la parte inferior, aparece responder. Le dan responder, les aparece esta casilla, pero todavía no vayan a escribir nada. Deben darle clic en avanzada para que se les active la casilla mejor. La casilla avanzada, pues, con todas las herramientas de edición. Pueden escribir, colocar negrita, cursiva, pueden colocarlo como título grande si quieren, ¿verdad? Y escribir con chiquito abajo. Pueden bajar esta flecha para poder ver el centrado, digamos quieren centrar el título, y en la parte de abajo aparece una caja para arrastrar archivos. Ahí podrán subir la imagen, ¿verdad? O simplemente le dan a la flecha, le dan aquí subir un archivo, le dan elegir archivo, lo buscan en su computadora o en su celular si lo están viendo a través del celular y suben la imagen. Luego que la imagen aparezca ya aquí el nombre de la imagen, deben colocarle un nombre, digamos, no sé, imagen, el nombre de, no sé, mi foto, lo que quieran ponerle ahí, y le dan subir este archivo. Una vez que han hecho eso, ya van a poder ver dentro de esa caja de texto, digo, caja de imágenes, podrán ver ustedes la imagen ya ahí como archivito guardado ahí, pero todavía no está enviado. ¿Okay? Después de haber redactado y colocada la imagen, van a darle enviar al foro. Y ya con eso terminan de hacer la tarea. Eso en cada uno de los foros y en cada uno de los foros también de entrega. Si hay algún foro de entrega de algo, pues también es el mismo método, ¿verdad? Así que esa es la manera para poder editar acá. Vuelvo más allá. Vamos a ver. Ups, voy a regresar mejor con el menú.
Aquí arriba aparece un menú para poder ir a cada una de las cosas. Le voy a dar salir, en todo caso. Pueden ir directamente a la clase o a una sección de la clase. Eh, ya está también la película de segundo parcial. Lamento mucho. Yo tenía la película anterior que vimos, estaba bien borrosa. Y no he encontrado esta película porque es de 1974, la película. Pero la encontré en una calidad un poquitito más aceptable, aunque tiene el grave problema, ay, de que alguien, bueno, el que hizo la labor de subirlo, gracias a Dios que la subió, porque es una joya católica, cristiana, que ayuda mucho. Es una bonita película, ¿verdad? Entrañable, con un actor cubano que hace de Martín de Porres. Se llama René Vázquez, creo que se llama, si no me equivoco. Y se llama Un mulato llamado Martín. Esa es la película que aparece ahí. Lo que tiene es que le quedó la marca de agua. En toda la película está la marca de agua en el centro, así chiquito, con el software que editaron, ¿verdad? No era de paga, seguramente no le quitaron la marca de agua y quedó con ese logo ahí en el centro. Con las disculpas de ese logo, el resto de la película la podrán disfrutar ahí. En YouTube está sin la marca de agua, pero se ve más borrosa. Así que esta calidad creo que es la mejor que he podido conseguir. Eh, ahí está la película, ahí está lo que deben hacer, ¿verdad? Lo que deben entregar es una página mínimo sobre la película mismo, sobre la vida de este santo. Eh, ahí está también las instrucciones para cada control de lectura de la Biblia, ¿verdad? Está lo que deben enumerar. En la parte de tercer parcial también aparece para enviar todas las actividades y aparece la película también del Padre Pío. Ahí está. Esa película sí tienen que dedicar un poco de tiempo porque dura 3 horas y media. Esa película dura 3 horas y media. Pero les aseguro que si le ponen mucha atención, eh, les va a impresionar la vida del Padre Pío. De hecho, hay gente, si quieren, está en YouTube. Si quieren, pueden ver la caja de comentarios de la gente que ha comentado lo que el Padre Pío les ha inspirado en su propia vida. Porque han conocido su vida, han leído su biografía, vieron la película y evidentemente les ha impactado. O sea, hay mucha gente que le ha impactado esa película. Por lo cual, y también la vida del Padre Pío, evidentemente. Es una película biográfica muy buena y dado que es uno de los personajes que ha hecho una gran labor social en la iglesia, eh, fue fundador de un hospital, la Casa del Sollievo de la Sofferenza, ¿verdad? Que es la Casa del Alivio del Sufrimiento, así se llama, Casa del Sollievo de la Sofferenza en italiano. Eh, y esa casa es un hospital, ahora es un tremendo hospital. El Hospital de Occidente aquí en Santa Rosa de Copán es nada en comparación al hospital de la Casa del Sollievo de la Sofferenza. Eh, Tremenda labor que hizo a nivel de la parte de buscar ayuda para fundar un hospital de enfermos que dé no solamente el auxilio físico, sino también el auxilio espiritual, que esa es la riqueza de ese hospital. Ayuda espiritualmente también a la persona, no solamente la parte física. Ese es el plus que tiene ese hospital famoso en Italia, en Pietrelcina, ahí donde él estuvo, donde Dios le dejó obligado que se quedara. Miren, el caso del Padre Pío de quedarse en Pietrelcina fue una orden dada por Dios. ¿A qué grado? A grado que los superiores querían expulsar al Padre Pío por quedarse en Pietrelcina contra la voluntad de los superiores de mandarlo a otra parroquia. Y el Padre Pío les dice, es que no me puedo ir. ¿Por qué? Porque no me lo permiten, dice el Padre Pío. Y para poder demostrar que realmente era así, le manda al superior una pequeña cartita donde le daba soluciones a unos problemas morales que tenía con algunas personas. Algo que solamente el superior conocía, porque eran secretos de confesión. Solo el superior sabía eso. Y el Padre Pío le ayudó espiritualmente a ese Padre Superior para que realmente pudiera solucionar el problema que tenía con los que estaban confesando con él, con los que tenían dirección espiritual con él. Entonces, eso es lo que al Padre Superior le sirvió como prueba de que realmente Dios estaba con el Padre Pío y por esa razón lo terminó dejando en Pietrelcina. La historia de ahí que se realiza en Pietrelcina es tremenda. Y la manera como el Padre Pío va evolucionando también es tremenda. No les digo más porque la película es muy entrañable. Es una película para meditarla. Es una película para estar ahí pendiente del significado de lo que está pasando, ¿verdad? Que eso es lo que realmente vale la pena de la película. Es una película para meditarla. Es una película que también nos interpela, que nos
de alguna manera nos acusa. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en la vida espiritual con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Es tan íntima como la que tuvo el Padre Pío? ¿Verdad? O está muy lejos, ¿verdad? Y en la vida cotidiana, ¿cómo somos? ¿Somos tajantes y rectos ante los temas de la fe o somos blandos? Somos aguaditos, ¿verdad? El Padre Pío no era blando, el Padre Pío tenía un carácter fuerte y no le gustaba para nada el irrespeto a las cuestiones de fe, porque todo para las cuestiones de fe que se irrespetaba para él era blasfemia, ¿verdad? Era una ofensa contra Dios, por lo cual era un amor grande por Dios tremendo. Ahí lo pueden ir viendo y todos los milagros que ocurren en su propio cuerpo van a poder ver un milagro muy significativo que van a poder verlo en esa película también. Cuenta ahí, obviamente, la historia de lo que le pasó a él en su propio cuerpo. Poco a poco lo van a ir descubriendo, van a ir viendo ustedes esa evolución. Al principio no le dicen a uno qué es lo que está pasando. Uno mira que le pareció una cosa y uno no adivina qué es, ¿verdad? Poco a poco uno lo va descubriendo con la película. Bien, y después van a aparecer ya lo del el lunes, ya está la diapositiva del día de ayer, miren, ahí está. Ahí la voy a ir dejando y también aquí voy a ir dejando lo demás. Poco a poco vamos a ir sumándole a esta hora virtual, ¿verdad? Y si logro estar subiendo los videos también, pues mejor también, ¿verdad? Para poder hacer todo el trabajo cotidiano. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el tema del aula virtual? ¿Alguna duda que tengan? Si no, comenzamos. Licenciado, y los alumnos que no comenzamos ayer, es que yo hasta ayer logré adicionar a esta clase. No hay problema, hasta hoy comenzamos la asistencia en el aula. Hasta ahí lo comenzamos. Los que no Ah, comenzaron bueno, ayer listo. tienen una gran responsabilidad. Entrar al aula virtual, ¿verdad? Poder ver cada una de las tareas programadas con su instrucción para que sepan lo que expliqué ayer. Y ahí está escrito. Lo que yo expliqué ayer está escrito ahí, ¿verdad? De las tareas. Incluso, aquí está el syllabus, ¿verdad? Para que lo puedan bajar y sepan cómo están las tareas. Que de hecho lo que está en el syllabus es exactamente esto mismo, ¿verdad? Esas tareas que están acá. ¿Verdad? Eso es lo que está en el syllabus, además del temario, además de las reglas de la clase y los libros recomendados. Ahí están en el syllabus también. ¿Verdad? Es un deber personal actualizarse con el aula virtual. Y cuando suba estos videos, pues ahí lo van a ir viendo. Ahora, para lo del video de ayer, creo que si no aparece en el Zoom, obviamente no grabé porque pensé que Zoom iba a regenerar los videos. Nos dijeron que todavía no hay orden al respecto. Entonces, por eso estoy grabando ahorita localmente para que no haya ninguna dificultad. Así que el video de ayer simplemente es la explicación de lo que ustedes van a ir a leer ahí. No se perdieron nada entonces, ¿verdad? Si lo leen de acá. Bien, prosigamos. Voy a dejar de compartir esto para seguir a la diapositiva. En cuanto a la bibliografía recomendada, hay mucha bibliografía, ¿verdad? La iglesia es bastante amplísima con el tema de las bibliografías. Y pues estos son los libros que yo recomendaría. Si quieren un libro de texto oficial, pues es el del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Pero si quieren libros para poder expandir más el conocimiento, pues serían los siguientes. En este caso, el compendio es el primer libro oficial de la clase, además de la Biblia, evidentemente. Además está el Doctrina Social de la Iglesia, segunda edición de Juan Suto, ¿verdad? Juan Suto Coelho, el nombre de él. Es de Madrid, España, el libro. También Suto sacó otra edición llamada Iniciación a la Doctrina Social de la Iglesia, que diría, un librito más básico para iniciados realmente, para los que no conocen nada sobre doctrina, ¿verdad? Desde la palabra doctrina en adelante. Doctrina Social de la Iglesia, manual abreviado también de Suto Coelho. Las encíclicas que ya están citadas en el temario y que les he dejado en el aula virtual, todas esas encíclicas también hay que tomarlas. Están todas en la página del Vaticano, esa es la página del Vaticano, w2.vatican.va. Antes era www.vatican, pero hubo un ataque cibernético al Vaticano, le botaron la página al Vaticano, la llenaron de blasfemias, hasta imágenes desnudas del Papa y un montón de cosas llenaron la página del Vaticano, el Papa tomando cigarro, el Papa con una birria, bueno, hicieron un troleo tremendo a la página, ¿verdad? Y aseguraron muchísimo mejores los servidores y fundaron una nueva página. De hecho, enlazaron la antigua página a esta, básicamente casi la misma estructura tiene. Pero qué lamentable, ¿verdad? La falta de respeto de la gente, ¿verdad? La gente es increíble. En el mundo entero, el respeto al derecho ajeno
es una utopía en este mundo, porque somos buenos para atacar, pero muy malos para respetar la integridad y además hay que recordar que hay una declaración internacional de la ONU, ¿verdad? Que es declaración contra toda forma de intolerancia religiosa. Una declaración firmada por todos los países latinoamericanos y también de Europa, eh, que reconoce el derecho de cada uno a tener su fe, su propio culto y no ser denigrado de ninguna manera por la fe que tiene o por el culto que profesa, siempre y cuando ese culto no contravenga, no contravenga los valores, ¿verdad? En este caso. Pero si hay millones de personas que son cristianas católicas, así como las hermanas evangélicos, deberíamos de ser respetados en el sentido no de sentir pleitesía del público o de la gente, sino que respeten nuestra fe, ¿verdad? Que no nos ataquen por creer en lo que creemos. Es un derecho ciudadano. O sea, yo no vengo a atacar a alguien de otras religiones. Yo no ando atacando musulmanes, no ando atacando islámicos, solo porque creen en lo que creen. Cada uno tiene el derecho de creer en lo que la vida y su conciencia le da. Pero en este mundo falta mucha paz, mucho respeto, mucha justicia y pues contra eso estamos luchando, contra esa cultura, o mejor dicho, contra esa anticultura, contra eso estamos luchando. Documentos de las conferencias episcopales también están citadas en el temario y están en el aula virtual, como lo mostré. También está Ecclesia in America del Papa Juan Pablo II, creo que no sé si la dejé también ahí, yo creo que sí también la dejé. La del CELAM, ¿verdad? Este documento, este fue el que vimos en la primera clase de documentos uno en el seminario, ¿verdad? Es un manual de doctrina social de la Iglesia, muy bonito, muy bien estructurado por la Comisión de los Obispos, evidentemente. La Biblia de nuestro pueblo, que vamos a utilizar también, Laudato Si, Evangelii Gaudium del Papa, todas las encíclicas del Papa Francisco, Christus Vivit, ¿verdad? Y Querida Amazonía. Esas son básicamente las literaturas que sirven de fundamento para esta asignatura. Bien, comenzamos jóvenes con el primer parcial. La preocupación de la Iglesia por la cuestión social. ¿Cómo y por qué nace la doctrina social de la Iglesia? Porque si ustedes buscan en la Edad Media, no se hablaba de doctrina social de la Iglesia. Al principio de la época primitiva no se hablaba de doctrina social de la Iglesia. El término doctrina social de la Iglesia aparece alrededor del año 1800 en adelante. Así que es algo nuevo para la Iglesia, lleva apenas 200 años, un poquito más de 200 años. Y en este caso, pues, esta doctrina aparece por razones específicas. Hay cambios sociales, hay cuestiones que rompen con el status quo, rompen con la normalidad. Y toda la iglesia tiene que adaptarse a todo ello y tiene que dar una respuesta desde la fe a todo lo que va aconteciendo respecto al ser humano. Imaginen, por ejemplo, la revolución industrial, ese cambio tan drástico de romper con el hogar rural para convertir ciudades cosmopolitas. Entonces la iglesia tiene que dar una respuesta al problema salarial, al problema de la justicia obrera, al problema de tantas cosas que van surgiendo. La gente a veces cree que el marxismo es el primero que salió en todo ello, ¿no? La iglesia salió también a la defensa de los obreros, evidentemente, y desde la fe, desde la dignidad, desde los principios fundamentales. Entonces eso va convirtiendo a la iglesia cada vez en una iglesia que reacciona, no es reaccionaria, pero sí reacciona a los cambios históricos de manera prudente, no lenta, sino prudente. A veces la gente entiende cree que la iglesia es lenta para dar respuesta a un problema social, pero no es que sea lenta, es que es prudente. No se puede correr a dar una respuesta visceral a un problema estructural tremendo. Imagínense, por ejemplo, el tema de la corrupción de Honduras. La gente esperaba que la iglesia cada rato va a sacar a la luz una denuncia, una crítica. La iglesia para poder hacer ese tipo de críticas tiene que valerse primero de la conferencia episcopal. Y la conferencia episcopal sí hizo sus comunicados en tiempos oportunos. La gente que no los lee, la gente que no los ha leído, es gente que no conoce de fe de la iglesia católica. Pero los católicos bien formados sabíamos que a cada momento de un problema, digamos el problema migratorio, el problema narcotráfico, el problema de tantos problemas que han habido respuestas. Y los que quieran leer esas respuestas de la iglesia, por ejemplo, aquella declaración que le hemos llamado el ya basta, aquella declaración contra el tema de las oleadas migratorias de Honduras y el tema del narcotráfico de los diputados y hasta presidente. Hay respuestas de la conferencia episcopal para cada una de esas situaciones. Pero es un llamado de atención
a los políticos y es un llamado también de exhortación para la gente. Pero la gente a veces ni se entera, sobre todo la gente que dice ser católica, pero que no va a misa, que tampoco lee las páginas de la iglesia, ni se entera, ¿verdad? La gente que somos católicos, que hemos sido formados, seguimos a la página de Cáritas, donde comúnmente sale el comunicado. Todos los comunicados de la conferencia se publican en la página de Cáritas. Y mucha gente católica ni siquiera sigue la página de Cáritas en Facebook. Se dice en la misma iglesia, en los días domingos, cuando hay avisos, a veces dice que ha salido un comunicado de la conferencia. En las comunidades eclesiales de base a veces se comparte esos comunicados para leerlos en comunidad. Los católicos bien formados lo hacen. La gente que está constantemente unida a la iglesia. El día de ayer, ahí en el TikTok, estaba debatiendo con un hermanito y me dice, es que los católicos son borrachos y parranderos y tienen el culto a la Santa Muerte, no hay que... Y le digo, usted me está utilizando como ejemplo de católico al peor de los católicos. Póngase a criticar al mejor de los católicos, que ese es el que a mí me importa. A mí no me importa la gente que llega a misa de vez en cuando o llega cada vez que hay cumpleaños. No me interesa la gente que solo va los domingos a misa y el resto del tiempo no se compromete con la iglesia. Esa gente no está bien comprometida. Esa gente no está bien formada. Esa gente es la que llamamos católicos domingueros. Y hasta tenemos una etiqueta un poquito despectiva para aquellos hermanos católicos que no son constantes, que no asisten a las formaciones, que no van a los retiros, que no asisten a la formación, no han leído las encíclicas de los papas, que no se han leído los documentos de la iglesia. Porque así como en la iglesia evangélica hay gente bien comprometida y gente a medias, también en la iglesia católica hay gente bien comprometida y gente a medias. Y yo no puedo tomar al peor de los evangélicos para criticar la iglesia evangélica. No puedo hacer eso. Venir a agarrar al peor de los católicos borrachos y parranderos y mujeriegos como ejemplo de catolicismo. Eso no es el catolicismo. Eso es un hermano extraviado. Que Dios se ampare y se compadezca a este hermano y le llame al camino, porque está muy lejos del camino. Ahora, que me agarren a un sacerdote, a un católico bien comprometido, a alguien que está día y noche trabajando por la iglesia, a la gente que está comprometida todo el tiempo en las celebraciones, esa gente es la que realmente me llama. Me gustaría que pudieran revisar su estilo de vida, su forma y carácter de persona. La gente que está constantemente trabajando con los niños, con los ancianos, con los enfermos. A esa gente quisiera ver que le encuentren algo que criticarles porque comúnmente se agarra, como digo, al peor, a la oveja más negra, ¿verdad? Cuando realmente hay ovejas que están resplandecientes, que están trabajando tremendamente. Entonces hay que tener mucha prudencia con la crítica, porque yo lo mismo puedo hacer, como les digo, con una iglesia evangélica. Puedo agarrar a cualquier pastor que hay en las redes sociales, en las mismas noticias de Google, uno puede encontrar, si uno busca pastor acusado de abuso, va a encontrar muchas noticias de pastores que han sido acusados de abusar de jovencitas o de menores. O pastores que llevaron el dinero de la iglesia. Yo puedo utilizar ese ejemplo para generar un discurso de odio contra la iglesia protestante, pero eso no es racional, no es ético, no es justo. Entonces, en este sentido les digo, cuando vayamos a hacer una crítica, fijémonos en los que están bien comprometidos, ¿verdad? Ahora, si uno de los que está bien comprometido falla, pues Dios tendrá que ver con él y se la verá con Dios, porque el juicio de Dios es imparcial. Ya pudo ser el Papa, si cometió un error grave el Papa será juzgado por Dios. A Dios le compete ese juicio, no a nosotros. Dios es el que va a juzgar a cada uno de los que haya hecho cosas malas. De hecho, el día de ayer que le platicaba yo del padre Raúl Sánchez, eh, estaba viendo yo el video de él con el padre Olivera Rabasi. eh, Estaban en un diálogo platicando sobre la censura que le dieron a él por el canal católico. Eh, el año antepasado se lo censuraron por la ideología de género. Y este año, un superior de la misma iglesia le ordenó que no siguiera grabando videos. Entonces se dedicaron en este video los dos padres a hablar de este problema que hay en la iglesia. Que hay algunos que pretenden acallar la voz de denuncia, la voz profética de la iglesia. Y están arriba, son a veces obispos, son a veces cardenales, que mandan a callar al sacerdote, ¿verdad? Y eso lo vemos en la iglesia. Y el padre lo expresa con mucho respeto y dice, bueno, me tocó que acatar, es muy obediente, es respetable que sea muy obediente, pero es injusto lo que hicieron con él, impedirle que siguiera evangelizando a través de las redes sociales como YouTube. El caso de él me interesa muchísimo porque lo conozco y porque además es incómodo
encontrar todavía, bueno, no es, es incómodo encontrarse siempre, cada cierto tiempo, algún lobo vestido de oveja, algún lobo vestido de obispo o de cardenal que no hace las cosas correctamente. Y obviamente lo encontramos. Y no estamos ciegos en el mundo católico de que eso pueda pasar. Así como también hay buenos y malos sacerdotes, hay buenos y malos obispos, buenos y malos cardenales, que han habido buenos y malos papas también. Entonces, cada uno, con respecto a su madurez espiritual, así ha sido también su desempeño en la iglesia. Y lo que está oculto, tarde o temprano sale a flote. Eso está más bien profetizado por el mismo apóstol San Pablo cuando le dice a Timoteo que así como el pecado que no se conoce, ¿verdad? Está oculto, ¿verdad? Llega en su momento a reventar y se da cuenta la comunidad de todo lo que ha pasado, pues de igual manera las cosas buenas no pueden quedar ocultas, dice el mismo apóstol Pablo, para que las cosas buenas también salgan a flote y se le dé mérito a quien mérito merece. Es decir, si veo que un hermano se sacrificó por otro, pues el ponerlo de ejemplo en la asamblea para que sirva de ejemplo a otros creyentes. A eso se refiere Pablo con respecto a que las buenas obras no pueden quedar cubiertas. Pero en el pecado es evidente también que ha habido pecado en la iglesia, ¿verdad? En todas las iglesias católicas y no católicas ha habido pecado. Tenemos que lidiar con eso constantemente. Por eso decimos que la iglesia es santa y pecadora, aunque no me gusta mucho la frase, y de hecho creo que hubo un papa tampoco que le gustaba esa frase. Nos gusta más bien decir que la iglesia es una iglesia santa, ¿verdad? Aún con el pecado. Es decir, es santa aún cuando existan a veces pecaminosidad en algunos momentos de la iglesia. Que hay tambaleos, pues, igual en la comunidad cristiana primitiva hubo tambaleos. Pablo, en sus cartas, constantemente escribía comunidades que tambaleaban en la fe. Le escribía al mismo Timoteo sobre casos de gente que había sido encargada como quizá episcopo, sacerdote o presbítero de una comunidad y no eran hospitalarios, no recibían a los misioneros. Entonces él mismo acusa de que hay gente que está metida en la iglesia ya, ¿verdad? Pero que no es congruente con el evangelio, ¿verdad? Gente que se está extraviando en doctrinas falsas, gente que está haciendo las cosas fuera del evangelio, ¿verdad? Entiendo que lo que le pasó al padre Raúl Sánchez tiene que ver con el hecho de que él hizo una crítica sobre un obispo alemán, creo que es cardenal alemán, que celebró una Eucaristía para celebrar los 20 años de la ideología queer, del colectivo LGBT, con la bandera LGBT al pie del altar. Y hay fotos de eso. Entonces es un escándalo para la iglesia. El padre hizo su crítica objetiva respecto de ello, conforme a la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y le pareció escandaloso y hizo su crítica. Y creo que a partir de ello le pidieron que guardara silencio, lamentablemente. El padre Rabasi es un padre excelente en doctrina, es un gran apologeta, también el padre Raúl ha sido gran apologeta de la iglesia, y se enfrentan a esto, a encontrar gente que está arriba de la jerarquía y que no es congruente con el evangelio, y que suelen ser injustos con su juicio. Dios quiera, y el mismo padre Rabasi dice al final, Dios quiera que sea temporal, que Dios ilumine, dice, al que te ha colocado esta censura y le haga ver que está equivocado y pueda resarcir el daño que ha provocado. Porque mucha gente se ha quedado sin evangelización, que seguían al Padre, se ha quedado sin esa evangelización constante. Son cosas que cotidianamente vamos a ver en la iglesia. Y es culpa también de la cuestión social. La cuestión social que a veces trae una anticultura, a veces trae ideologías, a veces trae posturas erróneas o que tergiversan el evangelio. Y también hay que decir, el carácter humano, el hecho de que hay seres humanos que no controlan el tener poder en sus manos, no tienen dominio de sí y creen que tener poder de la iglesia en sus manos es ser autoritaristas y no es eso. Es más bien cuando alguien recibe poder en la iglesia, tiene que volverse servidor de la iglesia, como Cristo que enseñó a los apóstoles a servir, a lavarle los pies, siendo el maestro. Su autoridad de maestro no fue el de estar encima de los apóstoles, sino estar a la par de ellos, compartiendo con ellos, llamándoles ya no siervos, sino amigos. Esa es la actitud de Cristo y de Él tenemos que aprender. Por lo cual, vamos a ver esto en la iglesia y los que son católicos me comprenderán. Que a veces hemos sentido que un sacerdote no hace las cosas bien o nos incomoda. Hay católicos que incluso se han alejado por eso y siento mucho dolor por los católicos que se han alejado por culpa de sacerdotes, porque han perdido la riqueza de la fe a causa
de la incongruencia de algunos miembros de la iglesia. A veces coordinadores de pastorales, a veces, ¿cómo se llama? Laicos comprometidos que están haciendo las cosas a veces mal, o tienen una actitud de poca paciencia o tolerancia, y eso ha generado la disensión, la riña y el disgusto. Yo mismo, cuando estaba a los 10 años, vi en mi propia iglesia local, allá en Sinaloa, Cotepeque, la separación de mi iglesia, la separación de los católicos de la iglesia católica y los católicos de la renovación carismática, que se separaron de la iglesia y se fueron a fundar una iglesia aparte, a su modo, ya sin jerarquía, sin sacramentos, sin nada. Se fueron vacíos completamente, como que la riqueza espiritual que había en la iglesia no les bastó. Y por arrogancia se han ido frente al obispo. Prefirieron decir no y irse a su propio antojo y gusto que seguir obviamente bajo la obediencia de la iglesia. El obispo les dijo de que si querían realmente permanecer en la iglesia tenían que compartir con la iglesia, porque se volvieron extremadamente egoístas. De repente había actividades en la iglesia y ellos tenían un parlante, no lo prestaban. De repente habían actividades de iglesia donde teníamos que estar celebrando y ellos no asistían. Simplemente por, digamos, la feria patronal de la Virgen María. No iban a las fiestas patronales de la Virgen María. Se alejaron completamente de la espiritualidad católica, ¿verdad? Y además, los líderes de este grupito fueron vigilados por mucho tiempo por la misma iglesia, por sacerdotes, a ver qué hacían y se dieron cuenta que estaban en Guatemala celebrando en jornadas evangelísticas de Guatemala, es decir, protestantes ya pues. Entonces el obispo puso un ultimátum. Quieren estar dentro de la iglesia católica, tienen que ir donde el sacerdote, el párroco, para confesarse y hacer una profesión de fe para retornar, obviamente, a la iglesia. Si no hacen esto, no pueden estar en la iglesia. Entonces muchos se pusieron en pie y orgullosamente se fueron de la iglesia. Ese es el orgullo de muchos hermanos. Y a veces la gente pierde la fe por esto. Es lamentable ver este tipo de cosas en la iglesia. Y de todo esto vamos a ir hablando poco a poco, ¿verdad? Yo ahorita quiero ir a pintarles pinceladas de algunas de las cosas que hay que hablar con la verdad en el corazón para realmente ayudar a que no nos perdamos en el camino en el que vamos solamente porque una persona de la iglesia falló. Pongamos la mirada en Cristo, pongamos la mirada en el Evangelio. No pongamos la mirada ni en los pastores ni en los laicos comprometidos, sino en Cristo mismo. Como dice el famoso dicho, haz lo que oyes, no lo que miras, ¿verdad? Hacemos lo que dice la palabra, no lo que hacen aquellos que la predican, porque en realidad es la palabra lo que debe transformar nuestra vida. Y allá ellos y Dios que hará su juicio sobre ellos también. Pero tenemos también excelentes pastores, excelentes obispos, tenemos excelentes hermanas religiosas, excelentes laicos trabajando, y son también por ellos que la iglesia se mantiene en pie, a pesar de 2000 años de altibajos. Ese es el camino mismo del crecimiento cristiano. Así que no todo es malo. De hecho, la mayoría de la gente que está en la iglesia intenta hacer las cosas bien. Son uno que otro por ahí que se extravía del camino del evangelio. Bien, en este caso, Génesis capítulo 4. La pregunta que Dios plantea en el caso de Caín y Abel. Caín y Abel, hermanos, hijos de Adán y de Eva, eh, tienen una disensión. Dios ha aceptado el sacrificio de Abel y Caín sintió desprecio, sintió que no, Dios no lo enorgulleció o le benefició con el gusto como a Caín, digo como a Abel. Eh, y por tanto se ensañó contra Abel. Ni siquiera contra Dios, se ensañó contra Abel. No sé si habrá sido también contra Dios el ensaña que tuvo, pero más con Abel. Y entonces le tuvo envidia y lo mató. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y la actitud de Caín es una actitud que hasta el día de hoy le llamamos ser cainista. Un cainista es aquel que no se preocupa por el prójimo, es aquel que no se preocupa por el hermano, que dice, ¿y yo por qué tengo que preocuparme por ellos? Y hace mucho tiempo en esta misma universidad con un estudiante, platicando así en el pasillo, me dice este estudiante, ¿qué culpa tengo yo que la gente de África esté sufriendo y yo haya podido nacer en buena cuna? Me dice ella. Y yo digo, uf, ese pensamiento elitista, ese pensamiento también apático, ese pensamiento que no tiene ni siquiera corazón para decir lo que está diciendo, es muy triste. Entonces yo le decía, ¿tú crees que no puedes ayudar a la gente de África? Le digo yo a ella. Me dice, ¿y cómo le voy a ayudar si yo vivo aquí en Honduras? Y me dice ella,
De hecho, ella ni siquiera era hondureña, era nicaragüense. Y me dice ella, ¿y cómo puedo ayudar? Y le digo, pues fíjate que hay un montón de páginas en internet de grandes ONGs que piden voluntarios para trabajar en África y también hay ONGs que también reciben ayuda monetaria a través de una donación de tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito ya puede donarles unos cuantos centavitos para poder llevar agua, comida y techo a la gente en África. Así que decir que yo no tengo nada que hacer ni puedo hacer nada por la gente que está sufriendo en este mundo con tanta tecnología, ya es un tema de desconocimiento tremendo. Creo que quiero pensar que ella desconocía que existía todo eso. Quiero pensarlo. Porque si ella se afana de decir que tiene buena cuna, que vive bien y todo, eh, supongo yo que su familia por lo menos tiene la capacidad de regalar 50 pesitos mensuales para poder comprar un litro de agua, ¿verdad? O 2 litros de agua, digo, 2 tampos de agua para alguien pobre, digamos aquí en Honduras. Quiero pensar que tienen la capacidad para poder hacer eso, pero la pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué la actitud de decir, ¿y quién soy yo? ¿Por qué tengo que responsabilizarme yo de mi hermano? ¿Qué es lo que Caín le dice a Dios? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Le pregunta Caín a Dios. Y Dios le dice, la sangre de tu hermano, ¿verdad? Grita desde la tierra. Entonces, al final, Caín es condenado, expulsado del paraíso, por lo que ha expulsado, obviamente, la presencia de Dios, por lo que ha hecho. Y es parte de la enseñanza de la palabra, que nos hace ver que lo que produce esta apatía con el prójimo también es alejamiento de Dios. Porque cuando yo me alejo de servir al prójimo, también me alejo de Dios. La gente que va al templo, al culto, a la iglesia, a la misa, a la asamblea, a la Eucaristía, que va a estas celebraciones cristianas católicas evangélicas, pero que se ha olvidado de hacer caridad en su propia vida con el prójimo que está cerca del barrio, pues lleva un cristianismo muy vacío, muy a secas. El mismo apóstol Santiago, lo vamos a ver más adelante, dice claramente que esa fe está muerta. Esa fe de solo estar calentando bancas en la iglesia y sin hacer nada por el prójimo necesitado. Jesús le dice a Judas Iscariote, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Esa palabra de Jesús resuena hasta hoy en día en la iglesia. La iglesia sigue escuchando esa voz de Jesús que dice, los pobres siempre estarán con ustedes. No dice, los pobres siempre estarán ahí. No dice Jesús eso. No dice, los pobres siempre estarán ahí. Le dice, los pobres siempre estarán con ustedes. Significa que le pone a Judas la responsabilidad y a todos los apóstoles y a todos los que hemos heredado el evangelio apostólico de la palabra, nos resuena esa palabra que dice que los pobres estarán siempre con nosotros. Significa que algo tenemos que hacer con estos pobres. Porque Judas quería hacer algo, vender esa loción que derramaron en los pies de Jesús para venderlo, obtener dinero y regalarlo a los pobres. Y le dice a Jesús, no te preocupes, que los pobres siempre los tendrán con ustedes. Significa, si quieres hacer eso, ya hay tiempo, va a haber tiempo, ¿verdad? Tranquilo, va a haber tiempo para que puedas trabajar con los pobres. Y ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver si es cierto que estarás dispuesto a pensar en el dinero por los pobres, que eso es lo que realmente ocurría con Judas. Era un acto hipócrita, porque en su vida cotidiana podía utilizar siempre de su propio dinero para ayudar a los pobres, pero no, con el dinero ajeno pone la excusa. Entonces es lo que realmente pasa hoy en día. Mucha gente critica a la Iglesia Católica y no se da cuenta del bien que la Iglesia Católica está haciendo. Incluso pude ver la opinión de alguien que dice ser ateo, dice, miren, yo soy ateo, dice en la red social, en Facebook fue que lo vi. Yo soy ateo, pero soy muy sincero. La ONG más grande de este mundo que hace obras sociales es la Iglesia Católica. Eh, y qué bueno encontrar gente que tiene más de 3 dedos de frente, ¿verdad? Que es capaz de ver con mucha objetividad lo que la Iglesia Católica hace de bien. ¿Han habido cosas malas? Sí han habido cosas malas. Soy sincero, han habido cosas malas. Eh, el caso sonado de Chile, doloroso. Escuchar que a un sacerdote e incluso una monja cómplice tenían prácticamente a un orfanato con un montón de niños que eran abusados. Lamentable situación, triste situación. Y comprendo el enojo de los hermanos en Chile hasta que quemaron iglesias. Comprendo el enojo que tienen. Gracias a Dios no es igual en todos los orfanatos, porque aquí las hermanitas de la Inmaculada Concepción hacen una labor tremenda. Tienen tremendo amor por estas criaturas, un cuidado tremendo. Las mismas niñas que salen de ahí, yo las he conocido en niveles de bachillerato cuando han ido a colegios católicos a estudiar. Yo daba clases en el Colegio Católico Santa Rosa y ellas llegaban ahí y esas jóvenes esforzadas, increíble la humildad de ellas,
un amor por la vida de iglesia. Es increíble cómo estas chicas desarrollan tanto amor. Y conocí incluso una que a pesar que ya estaba en edad de irse del hogar de niñas, ¿verdad? Prefirió quedarse a ayudarle a las hermanas ahí. Yo quiero quedarme aquí a ayudar a las hermanas. Y le dieron el acceso a quedarse ahí, colaborando con el resto de las niñas. Ayudarles allá a hacer aseo, a hacer quehacer, a cocinar. Y después esta chica, entiendo yo, se fue a hacer una experiencia de postulante para ver si se convertía en hermana religiosa. No la he vuelto a ver. Yo supongo que está ya preparándose para hermana religiosa. Porque si se fue a hacer la experiencia, seguramente va a ser religiosa. Porque desarrolló tanto amor por lo que las hermanas hacían, sabía muy bien el trabajo que estaban haciendo, que se volvieron parte de la iglesia, activa de la iglesia. Muchas de estas jóvenes son mujeres trabajadoras. Yo conozco muchas mujeres que se ven ahí y son trabajadoras, tienen su propio negocio, casadas, esforzadas. Algunas incluso se fueron a Estados Unidos, otras se fueron a España con los padrinos que les logró conseguir la Iglesia Católica y están trabajando allá, ¿verdad? Y son mujeres de mucho bien, hombres de mucho bien también, con el hogar de niñas de la Hermana de la Misericordia también. Entonces, este cuidado que hace la iglesia no es igual en todos los países. Y este caso es un caso dolorosísimo, tremendo, inesperado. Nos asustamos al escuchar la noticia de los mismos católicos, que es lo que pasó allá, ¿verdad? Porque esa reacción también con la iglesia, y nos asustó muchísimo, y comprendemos el enojo, es increíble. Dios tendrá que ser muy justo en esa parte. Él, él va a devolver todo el daño que hicieron sobre esas criaturas, quizá con mucha gloria en el reino de los cielos, eh, y sobre los artífices de esa situación, seguramente habrá un juicio justo de parte de Dios. Yo confío mucho en la misericordia de Dios y también en su juicio leal. Por lo cual hay que tener mucha paciencia con lo que pasa a veces en el mundo. Que no es culpa de la iglesia, quiero aclarar y termino con esto. No es culpa de la iglesia, es culpa de los mismos que están en la iglesia, que son partícipes de la iglesia y cada uno tiene su propia responsabilidad. Yo no puedo ver que el otro hermano se pueda salvar. Él tiene la responsabilidad de procurar su salvación. Yo puedo, si veo el error, aconsejarle, pero él tiene la responsabilidad de decidir. Bien, jóvenes, vamos a la hora virtual a colocar la asistencia final. Van a entrar siempre ahí en plataforma Moodle 2021, se van a asistencia cotidiana y colocan la asistencia final. Como les digo, a veces van a haber contraseñas. Es decir, cuando haya contraseña, yo les voy a avisar, digamos aquí, hoy hay contraseña, chicos, así que van a colocar la contraseña en minúscula sin espacios, ¿verdad? Y le dan presente y guardar. Si hay contraseña, yo les avisaré y lo mostraré en pantalla incluso cuando haya contraseña. Por hoy está bien así. Pasen un excelente día. Nos vemos mañana. Nos vemos. Disculpe, ingeniero, ¿cómo dijo acerca de la contraseña? Es que no lo escuché. Que cuando haya contraseña, yo les voy a anunciar cuando va a haber contraseña. Ahorita no hay. eh, y les voy a enseñar cómo colocarla incluso, ¿verdad? Cuando haya, yo les avisaré. Perfecto, ingeniero, muchas gracias, bendición. Bueno, bendición. Feliz día. Feliz día. Mire que no puedo cerrar, ingeniero, porque es que el mouse no me da casi esa compu. ¿No puede cerrar qué cosa? Ah, la sesión. A la sesión, pero ahora ya. Ok, listo. Bien, voy a cerrar aquí el video.